que llevabas conversando, me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Bueno, primero, buenas tardes a todos y bienvenidos a estas reuniones del Camino de Emaús. Hemos terminado ya, la semana pasada hemos terminado lo que tocaba del libro de Éxodo, o sea, ya hemos hecho Génesis y Éxodo, y hoy empezamos con el libro de Levítico. Posiblemente el Levítico es de los libros con más teología acerca de Cristo como el sacrificio perfecto, de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Así que, bueno, creo que es un libro donde podemos aprender mucho y que es un libro que da sentido a muchísimo de lo que hay en la Biblia y a mucho de lo que hay especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando los discípulos de Juan, pues estaban queriendo saber y queriendo entender todas las profecías, de qué consistía cuando hablaba de que él había venido a preparar el camino, pues, Juan Bautista le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no entendemos este libro de Levítico, si no lo vemos, difícilmente podemos entender expresiones como esa. Así que, bueno, esto lo digo para que tengamos un poquito de ánimo, que este libro pues, puede ser muy, muy interesante también. Esperemos que también pues, podamos explicarlo lo mejor posible. Creo que lo mejor, antes de meternos a estudiar y a ver algunas cuestiones de este libro de Levítico, pues vamos a tener un momento de oración y para disponer los corazones a entender, a aprender y que pues todo esto nos lleve a conocer más la obra de nuestro Señor, la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. En fin, creo que hay tanto beneficio que tenemos que disponer nuestros corazones. Vamos a ello.
Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de haberte conocido, Señor, por el privilegio de que cuando no estábamos buscándote, cuando no estábamos queriendo saber de ti, tú nos alcanzaste, Señor, y nos alcanzaste en medio de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Señor, tú tuviste misericordia de gente como nosotros y nos tomaste y nos has hecho conocer el plan de salvación que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, te pido por favor que nos ayudes a disponer los corazones, a entender y a ver, Señor, tanta riqueza, tanta bendición, Señor, que recibimos de ti, que recibimos de la obra de la cruz. Qué privilegio tenemos, Señor, qué cosas maravillosas podemos entender a través de tu palabra. Así que, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, que nos ensanches el corazón para entender y que nos ensanches el corazón para conocerte mejor, Señor, y conocer tu obra, Dios mío. Te pido que me ayudes para saber exponer, Señor, estas cosas y que tú seas glorificado en todo, Señor. Que tú seas ensalzado, que tú seas honrado, que tú seas adorado, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Te doy las gracias por mis hermanos, por cada uno de los que están en esta reunión. Te pido, Señor, que los bendigas, que bendigas sus vidas, sus familias y que, pues de alguna manera, esto también nos traiga un beneficio como iglesia, Señor, una comunión, un crecimiento, Señor, mutuo como iglesia, Señor, que tanto necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Muy bien. Pues Levítico, el tercer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el tercer libro del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés. Este es un libro que los entendidos creen que se escribió cerca de 600, 700 años o se completó antes de Cristo, aunque Moisés estamos hablando de muchísimo tiempo antes, pero como que se redactó y se acabó más o menos en tiempos así. Otros hablan de otras fechas. Se llama Levítico, todos sabemos que debido a la implicación que en este libro tienen los levitas, los sacerdotes, es un libro en el que de alguna manera está dirigido a los sacerdotes y más o menos podemos decir que a lo mejor podremos estar 4 o 5 clases con este libro de Levítico. Venimos del libro de Éxodo, donde nos han estado hablando de sacerdotes, de las vestiduras sacerdotales, nos han estado hablando del tabernáculo, especialmente del tabernáculo, y entramos en el libro de Levítico, que de alguna manera es el libro o manual para los sacerdotes, para los procedimientos, ¿no? De alguna manera el libro de Levítico nos dice cómo hacer con el tabernáculo. Dios ha dado instrucciones sobre la construcción del tabernáculo y ahora ya tenemos un tabernáculo. Y no solamente tenemos un tabernáculo, sino que tenemos a Dios, la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Y si vemos en el versículo 1 del libro de Levítico, hay una llamada por parte de Jehová a Moisés y habla con él desde el tabernáculo. O sea, ahora ya no estamos en la zarza, en el monte Sinaí, cuando está dando una serie da los 10 mandamientos, sino que está hablando
desde el tabernáculo, ¿no? Y esto tiene su importancia, ¿no? Así que aquí, como he dicho antes al principio, en este libro de Levítico entendemos mucho sobre la verdadera teología, ¿no? Acerca de Cristo, acerca del sacrificio de la cruz, esas alusiones que hay constantemente al Cordero de Dios, al sacrificio perfecto, al Cordero inmolado, a tantas figuras que tenemos en el Nuevo Testamento y que las entendemos, a veces entendemos mejor esas realidades del Nuevo Testamento, las entendemos a través de las figuras, de las sombras del Antiguo Testamento. O sea, a veces la función se convierte al revés. Tenemos una serie de sombras en el Antiguo Testamento que servían para para que la gente pudiera poner su fe en algo que tenía que venir en el futuro. Y eso que venía en el futuro, esa esperanza que tenían de un Mesías redentor, lo entendían, lo iban canalizando a través de las figuras y las sombras que se ven a lo largo del Antiguo Testamento. Y entendemos la realidad, entendemos lo completo cuando llegamos al Nuevo Testamento, pero a veces nos sucede lo contrario. Y precisamente a nosotros, que no somos judíos, creo que ninguno, cuando llegamos o empezamos a leer la Biblia, muchas veces empezamos a leerla en el Nuevo Testamento. Y hay cosas que no podemos entender si no leemos el Antiguo, si no vemos las sombras. Y este libro de Levítico nos ayuda muchísimo para todas estas cosas, ¿no? Así que es un libro que nos va a hacer entender mucho mejor qué es lo que Cristo ha conseguido en la cruz, para qué ha servido ese sacrificio de la cruz. Es un libro que nos va a enseñar sobre la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y quiere que el pueblo de Dios sea santo. Por eso Dios establece este sistema de sacrificios y todo lo que vamos a ver aquí, con el propósito de tener un pueblo santo para un Dios santo, ¿no? Así que lo hemos dicho también aquí, y sobre todo los 7 primeros capítulos nos van a hablar de los holocaustos, de las ofrendas, y nos hace ver como una sombra, como una figura, el sacrificio perfecto que se cumple en el nuevo pacto, que se cumple en la persona de Cristo. No solamente se cumple el sacrificio perfecto, sino que también podemos ver el papel, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Así que todo lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que iremos viendo, todo nos apunta hacia allá. Cuando termina el libro de Éxodo, si queréis lo podemos mirar, los últimos versículos, habla sobre una nube en el tabernáculo. Versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta nube que cubre el tabernáculo de reunión es la presencia de Dios. Dios está con su presencia, habitando el tabernáculo. Y desde el tabernáculo habla a Moisés, ¿no? ¿Y qué empieza a hablar? Bueno, pues lo primero que Dios trata con ellos y trata con los sacerdotes es este tema de las ofrendas. Que las ofrendas tienen unas características que vamos a tener que ver, porque esas características nos hacen entender mejor cómo es Cristo y qué es lo que Cristo hace en la cruz. Y también nos va a ayudar a entender cómo nosotros debemos de relacionarnos con Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestra manera de tener una comunión, una relación con Cristo, ¿no? Por ejemplo,
Estamos en Levítico, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Y ahora tenemos que fijarnos en el lenguaje. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Vale? Aquí está hablando de que todo este sistema de sacrificios que vamos a ir viendo, en concreto cinco tipos de sacrificios, lo que vamos a ver. Pero me gusta esta manera que tiene de expresarlo, que indica algo que es importante para nosotros. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, yo no sé a vosotros qué os sugiere esta manera de expresar. Cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Bueno, lo que yo entiendo y lo que y es una parte muy importante de esta primera ofrenda, que la primera ofrenda es el holocausto. Ahora vamos a meternos en el holocausto. La primera de las ofrendas es el holocausto. Iremos explicándolo un poco más. Pero una de las características de esta ofrenda es una ofrenda voluntaria. Es algo que Dios dice cuando alguno de vosotros, cuando está tratándonos como seres con un libre albedrío. Nos está tratando con seres que bueno, a los que está hablando, que les está dirigiendo este mensaje desde el tabernáculo y les está ofreciendo, es una oferta, es una oferta. Es decir, yo estoy aquí, estoy en el tabernáculo, si queréis relacionaros conmigo, esto es lo que Dios está diciendo en palabras mías, si queréis relacionaros conmigo, si queréis tener una relación conmigo, esto es lo que tenéis que hacer. Cuando queráis establecer una relación, cuando queráis tener esto que estamos entendiendo, que nos está explicando, tenéis que hacer este tipo de sacrificios. Y vale, ahí están, por un lado está Dios, que es el que habla y al que van dirigidas estos holocaustos. Están los sacerdotes, que a veces tienen un papel mayor, otro papel más pequeño. A veces hay una parte del sacrificio que es para ellos, a veces hay algo que es para el que lo ofrece, otras veces no, como es este caso. En el caso del holocausto, nada es para el que le ofrece, sino que todo el holocausto, todo lo que se va a sacrificar es para Dios, menos la piel. La piel sí es para los sacerdotes. Así que aquí, bueno, empiezas a ver ciertos asuntos que son importantes luego en cuestiones de doctrina. Así que las ofrendas, este tipo de ofrendas, los holocaustos, es una ofrenda voluntaria. Es personal, es libre, es voluntaria. Dios hace una oferta. Claro, nosotros entendemos, podemos entender por la predicación, por la obra del Espíritu Santo que nos convence de nuestros pecados, pero al final, tenemos que tomar cierto tipo de decisiones, aunque esto no quita que la salvación, y esto representa esa salvación también, es una obra de Dios al 100% y una obra en la que nosotros no participamos. O sea, no participamos a nivel de méritos. Nunca tenemos méritos. Participamos en la manera de cómo lo creemos, de si lo creemos, ¿no? Si lo vemos. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Otra vez tenemos este sacrificio voluntario. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos algunos detalles muy importantes. Lo primero,
macho sin defecto lo ofrecerá. Este tipo de holocausto tenía que ser un sacrificio perfecto. Esto ya empieza a apuntarnos directamente a Cristo. Cristo es ese sacrificio perfecto. En todo. Él no pecó en sus hechos, ni en sus pensamientos, ni en sus sentimientos, en nada. Si hubiera habido un solo pensamiento de dudas, de cualquier tipo, ¿no?, extraño a la persona de Cristo, ya hubiera sido un sacrificio que no es perfecto. Ya no hubiera sido un cordero sin mancha, un macho sin mancha, ¿no? Así que aquí es una cosa que nos dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Tiene que ser lo mejor. Y Cristo es lo mejor. Por eso nosotros no podemos morir por nuestros pecados, aunque tuviéramos una vida perfecta, de portarnos bien, no sería suficiente porque tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos. No podríamos morir por nadie, tampoco. Solamente Dios es el único que puede hacer este sacrificio perfecto. Así que aquí está hablando de algo perfecto que en ninguna manera nosotros podemos llegar a ese tipo de perfección, ¿no? Cristo sí. Segundo, vuelve a decir el punto de que tiene que ser un sacrificio voluntario. Y esto es importante. Es importante porque tiene que ser algo de nuestra decisión, ¿no? Y la otra cosa que dice aquí es que tiene que estar dirigido a Dios. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Tiene que estar dirigido a Dios y tiene que ser aceptado por Dios también. Las dos cosas. ¿Por qué podemos ofrecer algo dirigido a Dios? Bueno, porque Cristo se ha manifestado a nosotros como que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él nos ha indicado cuál es el camino. Así que no es porque nosotros tengamos las cosas correctamente, sino porque es Dios mismo el que se ha ofrecido a nosotros. La oferta es una oferta que viene del cielo a nosotros. Nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados y Dios nos ha alcanzado y nos ofrece esta salvación, este camino abierto a que el hombre pudiera entrar en el tabernáculo para ofrecer este sacrificio. Así que Dios tiene que estar involucrado en estas cosas, ¿no? Así que no solamente lo hacemos, el sacrificio no es una cuestión hacia los sacerdotes ni una cuestión hacia la nación, es algo que tiene que ver con Dios, igual que nuestros pecados, nuestras cuestiones que tenemos que arreglar en nuestras vidas, como bien decía David, contra ti he pecado, ¿no? Dirigiéndose a Dios. Y el versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí es aceptado el sacrificio cuando hay una expiación. Dicho de otra manera, aquí el sacrificio es aceptado cuando hay un arrepentimiento, ¿no? Así que eso es lo que tenemos, sacrificios, holocaustos en este caso, que son sombras o tipos de cómo debe de ser nuestra relación con Dios, ¿no? En otros textos, en otros libros, veremos que se habla de ofrenda encendida. Este holocausto que nos está hablando aquí, de los holocaustos, que es los holocaustos eran las ofrendas posiblemente más antiguas, era el tipo de ofrendas que ofrecía Abel, por ejemplo, ¿no? O sea, posiblemente son las ofrendas más antiguas y más, comunes para el pueblo de
de Israel y sobre todo al principio, ¿no? Y era una ofrenda encendida porque era una ofrenda que se tenía que quemar. Era un animal que se tenía que quemar todo, absolutamente todo. Y la otra cosa importante es que es un tipo de ofrenda o de holocausto en el que lo ofrecía estaba involucrado de una manera muy, muy importante. Hay otras ofrendas, las ofrendas, lo que tiene que ver con el altar, esas ofrendas eran propias de los sacerdotes. Lo iremos viendo, ¿no? Ahí eran cosas que los sacerdotes tenían que hacer y tenían que obrar. Pero este tipo de ofrendas eran ofrendas en las que el pueblo estaba muy involucrado. Por ejemplo, aquí habla y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, en el capítulo 4. Esto no lo hace el sacerdote, esto lo hacía la persona que presentaba. Tenía que matarlo, tenía que quitarle la piel, tenía que dividirlo, tenía que lavarlo. O sea, prácticamente el holocausto corría, era algo que tenía que ver con la persona que lo ofrecía, ¿no? Y esto también es un punto importante. Luego, para entender un poco más esto, por ejemplo, en el versículo 3, dice que es un macho sin defecto y que hay que ofrecerlo a la puerta. Esto ya lo hemos visto antes. Versículo 5. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo lo que tenía que ver con la sangre era sí algo que tenía que ver con los sacerdotes. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de esto, quiero tocar un punto, ¿no? Algo que sí que puede afectarnos. ¿Cómo entendemos nosotros el tema de la sangre, ¿no? El comer sangre y todo esto? Bueno, sí es verdad que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se habla de que Dios abre la puerta a que nosotros podamos comer con acción de gracias todo tipo de animales. Los animales que se declaraban impuros, bueno, pues ahora se podían comer, ¿no? Se abría, cuando tiene esa visión Pedro y bajan y esa sábana llena de animales y le dice mata y come, podíamos comer de todo. Pero nunca en el Nuevo Testamento, y si lo queréis mirar, la sangre es declarada un alimento, nunca. Así que nunca el Nuevo Testamento autoriza o dice expresamente que sí que podemos comer sangre, que sí que podemos comer morcilla o lo que sea, porque nunca se ha puesto en el Nuevo Testamento la morcilla o la sangre como un alimento, sino que en la sangre estaba la vida, es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Y la sangre queda excluida de esas cosas que se pueden comer y que no se pueden comer. Por lo cual, ya en algún momento, esto es algo que hemos hablado, creo que de una manera muy clara y muy expresa, la Biblia nos dice que no debemos de tomar carne, morcilla, que no debemos de tomar sangre, porque no es un alimento que se puede tomar con acción de gracias. Vale, dicho esto, estamos en el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. El holocausto, en el holocausto tiene que haber muerte. Veremos luego las ofrendas de cereales. Ahí no tiene que haber muerte, pero en los holocaustos tiene que haber muerte. Porque esto está enfocándose mucho en el sacrificio que Cristo hace en la cruz. Así que aquí va a haber muerte. Y dice que los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Bueno, tenemos al principio de la historia
Cuando, por ejemplo, estaban los judíos esclavos en Egipto, era la liberación vino a través de la sangre. Tuvieron que untar los dinteles y los postes de las casas y entonces el ángel de la muerte pasaba por alto, que ese es el significado de la palabra Pascua, pasar por alto. Entonces, desde el principio vemos cómo la sangre es algo para vida, es algo para vida. Y también, por ejemplo, en capítulo 12 de Hebreos, versículo 24, nos dice que la sangre derramada, podemos verlo, capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que vemos aquí esta alusión importante a esa sangre que tuvo que ser rociada, por la cual nosotros, nuestros pecados son limpiados, son perdonados, ¿no? ¿Qué más vemos? Versículo 8, por ejemplo. Luego, pues estamos en Levítico, versículo 8 del capítulo 1. Luego, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Bueno, esto parece que tenían que tener un orden en cómo colocaban todas las partes del holocausto encima del altar, encima de la leña. Y esto es una, alusión directa a Cristo y al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Cómo tuvo que ser el sacrificio de Cristo en la cruz y cómo todo tuvo que estar, como dice aquí, que acomodaron las piezas, la cabeza y la grosura y los intestinos, ¿no? Como de alguna manera representa a Cristo siendo puesto en la cruz para ser sacrificados por nuestros pecados. Versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Veis? Aquí habla de las dos maneras, holocausto y ofrenda encendida. Pero aquí lo que llama la atención es un lavamiento interior. Aquí lo que pide Dios es que este holocausto tiene que ser lavado interiormente, se lavarán los intestinos. Y también pues esto nos habla a nosotros directamente sobre la limpieza de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y que todo tiene que ser entregado, ¿no? Dice el capítulo 5 de Efesios, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vemos aquí en este versículo 9. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así que, estamos viendo que el holocausto es una ofrenda voluntaria que representa muy gráficamente el sacrificio de Cristo en la cruz, que representa ese cordero sin mancha, que es la vida de Cristo, esa entrega completa, cumpliendo la voluntad de Dios, y que el que hacía esta entrega, he repetido varias veces, que tenía que hacerlo de forma voluntaria, ¿no? Así que, aquí está hablando de una ofrenda universal, de lo que hemos dicho del versículo 2,
de que cuando dice, cuando alguno de entre vosotros, es una ofrenda universal, es una oferta universal, ¿no? Sabemos que no todo el mundo será salvo, sabemos que no todo el mundo querrá entender o aceptar este sacrificio por la fe. Esto era algo que tenían que hacer por la fe, creyendo. Por eso el sacrificio de la diferencia entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín no era el método, no era la manera, era la actitud, no era la manera en la que se hizo, ¿no? Era la actitud. Y como nos dice en Hebreos, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Así que esto es lo que tenemos. Así que estos 5 primeros sacrificios, lo primero que estamos viendo ahora es este holocausto. El segundo es la oblación o la ofrenda de cereales. El tercero es la ofrenda de paz. El cuarto, la ofrenda por el pecado. Y el quinto, la expiación. Hoy llegaremos a la oblación y ahí nos quedaremos, ¿no? ¿Qué es la oblación? La oblación es una ofrenda vegetal. Esta, a diferencia del holocausto, no hay derramamiento de sangre. ¿Y qué tiene que ver con Cristo, ¿no? ¿Qué aprendemos de Cristo o qué nos quiere enseñar de Cristo estas ofrendas vegetales? Bueno, pues tiene que ver no con los padecimientos de Cristo en la cruz, sino de los padecimientos de Cristo como hombre y también con su personalidad, con cómo Cristo nos enseña cuando nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo lo que aprendemos de Cristo, de su personalidad, de sus padecimientos, quitando los de la cruz, que los hemos podido ver un poco en lo que hemos tratado antes, en el holocausto, ¿no? El propósito de estas oblaciones, la persona que ofrecía estas ofrendas vegetales, era una expresión de amor y de agradecimiento a Dios. Era una cosa que uno hacía voluntariamente, igual que estas ofrendas vegetales, que uno hace voluntariamente con esa expresión de amor y de agradecimiento. Así que vemos que igual que el holocausto son ofrendas voluntarias, ¿no? ¿Y qué cosas podemos ver aquí en estas oblaciones? Pues mira, aquí ya nos vamos al capítulo 2 y nos dice, lo primero, capítulo 1, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá en ella incienso. Bueno, flor de harina. La flor de harina es un producto de la tierra y habla de la humanidad de Cristo, pero de la humanidad perfecta de Cristo. Esta flor de harina nos habla de la humanidad perfecta. O sea, cuando tenía que ver con esto. Y entonces cuando alguien ofrecía esta ofrenda por la fe, sin saber cómo iban a ser los acontecimientos, su fe estaba poniéndose en algo que iba a suceder en el futuro, que tiene que ver con la vida de Cristo, con su vida, con lo que aprendemos de él. Y aquí hay un punto también doctrinal importante para mí. Yo, por lo menos vamos a decir que yo, no voy a decir como sí he dicho antes de lo de la sangre, y creo que es algo muy bíblico y muy claro. Esto también creo que lo es, pero voy a hablar de una opinión personal, cómo lo veo. Aquí hay dos cosas. Hemos hablado de la flor de harina, de este hombre perfecto, y luego, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, y mira, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Vale, pues todos sabemos que cuando nos habla del aceite en la Biblia, pues es un tipo, es una sombra sobre la persona del Espíritu Santo. Así que vemos que esta ofrenda está amasada
O sea que el Espíritu Santo es algo que forma parte, está en Él. Pero, ¿qué vemos también? ¿Qué hemos visto en el versículo 1? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá en ella inciensos. Así que aquí el aceite está en dos maneras. Una, como parte de la masa, amasada con aceite, y la otra como una unción, como algo que es ungido. Vemos estas dos expresiones o maneras de presentar el aceite en estas ofrendas, en estas oblaciones, ¿no? Por un lado, nos habla de algo que forma parte de la propia naturaleza, de la ofrenda, y por otro lado, habla de un ungimiento. Esto lo habla en cuanto a la persona de Cristo, que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero tiempo más tarde tuvo un ungimiento del Espíritu Santo. Así que hay dos momentos o dos acciones en las que el Espíritu Santo se manifiesta muy presente en la vida de Cristo, como parte de su naturaleza y como una unción que tiene que ver con su ministerio. Cuando Jesús empieza su ministerio, hay una unción, ¿no? Y bueno, sí, ¿a qué voy? Esto está así, esto es claro, esto no hay duda. Pero ¿a qué voy cuando digo que doy mi opinión? Creo que con nosotros sucede lo mismo. Creo que hay una naturaleza, hay un nuevo nacimiento en nosotros que viene como obra del Espíritu Santo, y eso es sin duda, pero hay otro momento y otra situación o otra experiencia en la que somos ungidos por el Espíritu Santo para el ministerio, especialmente para el ministerio, que también influye en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de purificación, pero que de la misma manera que esto sucede con Cristo, también de alguna manera esto forma parte de nosotros. Nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, pero somos ungidos para la obra del ministerio. Dicho esto, versículo 2. Y traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite, y quiero hacer mención a esto, con todo el incienso. Bueno, el incienso es algo que tiene que ver con la gloria de Dios, con la honra a Dios, así que aquí la ofrenda es una ofrenda que tiene como propósito la gloria y la honra de Dios. Cristo en su vida tiene el propósito de honrar y glorificar a Dios. Y nosotros, como cristianos, tenemos que tener ese mismo deseo, ese mismo propósito, ¿no? Claro, no somos el hombre perfecto, pero como hombres tenemos que tener esa relación con Dios en la que va a haber una obra de Dios a través del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo y a través del Espíritu Santo también en la obra del ministerio. Y eso nos hace que nosotros podamos realmente glorificar a Dios y honrar a Dios, porque si no es imposible. Es imposible. Bueno, supuestamente, o sea, nadie duda de que como nacemos de nuevo, nacemos a través del Espíritu Santo. Y si no hemos nacido de nuevo, nuestra vida no puede glorificar a Dios y honrar a Dios. Pero en la obra del ministerio, del servicio a Dios, tampoco. Si no es, pues como la Biblia nos dice, de lo recibido de tu mano te damos, pues de la propia unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, es como nosotros podemos glorificar y honrar a Dios. Versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Bueno, todos sabemos que la sal es algo que no permite que haya corrupción. Así que
bueno, eso es lo que tiene que ver. Cristo, no hubo corrupción en él, y nuestra vida como cristianos, nuestra relación con Dios como cristianos no puede estar afectada por corrupción. De hecho, la misma ofrenda, estas vegetales, hay dos cosas que sí se expresan que no deben de estar. Dice el versículo 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Bueno, todos ya sabemos todo lo que tiene que ver con la levadura, que la levadura contamina, un poco de levadura contamina toda la masa, así que todos entendemos este punto de la levadura como un símbolo del pecado, ¿no? Lo que nos puede sorprender un poquito es la miel. ¿Por qué aquí habla de la miel? Bueno, pues habla de la miel porque igual que identificamos muy bien la levadura y la podemos identificar con muchas cosas en nuestra vida personal, en la iglesia, pero también la miel es esto que es dulce y que es agradable al hombre, que satisface al hombre, pero que no pertenece a Dios. Hay otro tipo de cosas que sin ser levadura, sin ser exactamente levadura, el único propósito que tienen es una satisfacción para nosotros mismos. Entonces, no estamos pensando en la gloria de Dios, no estamos pensando en el prójimo, estamos pensando en nuestra propia satisfacción, ¿no? Así que nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, no puede estar basada en estas cosas, no puede estar contaminada con autocomplacencia, deseos para nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto, con la levadura de pecado tampoco. Y la última cosa que diré de estas, y ya con esto acabamos, ofrendas, de estas oblaciones, de estas ofrendas de cereal, está en el versículo 14 y dice así: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, que son estas ofrendas, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Bueno, pues aquí una vez más habla de fuego y habla de desmenuzar, ¿no? Aquí hay una vez más una alusión directa al sacrificio y al sufrimiento de Cristo en la cruz, para que nosotros podamos tener esta relación con Dios. Nosotros, estas ofrendas, como he dicho antes, representan cómo honrar a Dios, cómo agradecer a Dios, tener una vida agradecida. Pero es curioso, no podemos nosotros tener una vida de agradecimiento, no podemos tener una vida de devoción, de una relación con Dios, si no es a través también del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz, vamos a ver que está constantemente reflejado en la vida que tenemos con Dios. O sea, no es solamente algo que opera en nuestra salvación, es algo que tenemos en cuenta a la hora de pedir perdón o de arrepentirnos. No. El sacrificio de Cristo en la cruz está presente en nuestro ministerio, en nuestra vida de agradecimiento, de gratitud constantemente. Por eso me imagino que cuando habla de la armadura del cristiano, siempre lo he pensado así, que habla del casco de la salvación, ¿no? Como que algo que tiene que estar presente constantemente en nuestros pensamientos y que tiene que proteger todo lo que somos y lo que pensamos y lo que decidimos, es la salvación, ¿no? Por lo tanto, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y como ya he repetido antes, estas oblaciones también eran ofrendas para Dios, iban dirigidas para Dios,
en la que Dios se toma una parte de estas ofrendas, una parte para los sacerdotes, y para el que las presentaba no había nada. Esto es una cosa en la que yo no me puedo quedar con una parte, no me puedo beneficiar de estas cosas. Esto es algo que hacemos para Dios, pensando en Dios, nada más. Así que, bueno, aquí lo dejamos, si Dios lo permite, y el jueves que viene podemos seguir. Empezaremos con las ofrendas de paz, con la expiación, y la otra era, un momento, lo tengo por aquí, la ofrenda por el pecado. Sí. Holocausto, oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y expiación. Y con esto cubriremos ya estos 7 primeros capítulos que, bueno, como habéis visto, nos hablan muy claramente de Cristo, nos hablan muy claramente de nosotros, cómo relacionarnos con Dios, ¿no? Y luego ya más adelante hablarán del sumo sacerdote, y veremos ahí a Cristo reflejado, ¿no? Como lo que habla el libro de Hebreos sobre el sacerdocio de Cristo, pues lo vamos a ver un poco reflejado aquí. Vamos a ver también aspectos de la pureza, ¿no? De nuestra pureza, ¿no? Especialmente en el capítulo que tiene que ver con la lepra. Y bueno, ya he dicho que por lo menos otras 4 clases tendremos con este libro. Es posible que igual alguna de las clases, igual no se lo he dicho todavía, pero igual la va a darlo él, porque él tiene el libro Tenemos un altar, que tiene que ver con este libro de Levítico, y creo que puede ayudarnos un poquito también a entender un poco todo esto. Vale, pues con esto acabamos, y bueno, que nos haga meditar en todas estas cosas. Espero, porque he ido un poquito deprisa, se me han complicado las cosas, así que espero haberme explicado lo mejor posible.